Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Padre, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo. Muy buenos días, amada iglesia, amigo, usted que nos está sintonizando a través de esta programación. Les saludamos el día de hoy. Y bueno, una vez más, como todos los lunes, miércoles y viernes a esta hora, el pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, está con nosotros una vez más el día de hoy en la continuación de la carta del apóstol Pedro. Y bueno, hemos aprendido y esperemos que en su corazón haya un crecimiento espiritual. Ese es nuestro mayor deseo. Y bueno, saludamos a Radio Shalom en la ciudad de Chinandega, Nicaragua, igualmente como Radio Estéreo Vida. También les saludamos ahí en Chinandega, Nicaragua. Igualmente saludamos a Radio Adoración 1500 aquí en la ciudad de Winston-Salem, como también Radio Oración, como en Radio Oasis Espiritual en la ciudad de Nueva York. Y bueno, todos en conjunto, participando de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Bueno,
En esta mañana, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, el pastor Natividad Ramos ya está con nosotros en conexión para poder una vez más continuar con esta carta maravillosa que tiene mucho que enseñarnos. No solamente fue para aquella generación, sino para el día también, el día de hoy, nos sirve con excelencia. Adelante, pastor, Dios me le bendiga. Y una vez más, gracias por estar con nosotros aquí en esta programación. Pues muchas gracias, hermano pastor, hermano Isaí, y gracias a Dios porque nos concede la bendición de participar. Y realmente el interés que hay en nuestra alma es que después de cada reflexión en nuestras manos quede riqueza. Esa riqueza espiritual que enmienda el alma, que da rumbo, que da orientación, que establece la vida nuestra en Cristo Jesús y la hace permanente. Ese es el propósito, y si lo logramos, estaremos verdaderamente regocijados en Cristo. Esa es la intención por la cual participamos con el pueblo, expresando las cosas que han subido a nuestro corazón por muchos años de vida ministerial. En el caso mío, por 53 años. Y le agradezco a Dios que mis hermanos nos acepten, nos escuchen y que disfrutemos todas estas cosas que se escribieron, como diría Pablo, para nuestra advertencia. Usted bien lo dijo, no solamente escribieron para la iglesia, los hermanos de aquel tiempo, sino que escribieron para la iglesia en todos los tiempos. Es valedera el consejo, la palabra. Muy bien, pues entonces aprovechemos el tiempo y vamos a continuar con esta primera carta que escribe el apóstol Pedro a los hermanos que andaban expatriados y dispersos. Y voy a leer, aunque esta mañana el mensaje va a estar en el capítulo 13 al 16. Voy a leer desde el versículo 10 para que tenga sentido, puesto que estamos enseñando o reflexionando de una manera integral lo que es la carta. Y entonces dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga bien. Busque la paz y sígala. ¿Por qué razón? Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. ¿Y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? Esto ya es el versículo 13. Mas también, si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. Esta es la palabra para esta mañana, y como siempre les agradezco y espero que pongamos nuestro corazón, nuestra atención, porque es la manera en cómo nuestra mente puede capturar y entender, reflexionar las cosas que la palabra enseña. Muy bien, pues diré que el apóstol Pedro ha hecho hasta aquí todo un
despliegue de consejería pastoral a los hermanos, a esos hermanos que llamó extranjeros y dispersos. De tal manera que este calificativo de extranjeros y dispersos no deja de ser un sinónimo de estar en desventaja. Sin embargo, les da consejería para que cambiaran esa condición de desventaja en una condición de ventaja. Y los hace pensar en la clase de iglesia que él quería que fueran. ¿Recuerda usted el mensaje ese? Que fueran todos de un mismo corazón. Y acuérdese que le dije que está usando ese todos de manera deliberada. Todos de un mismo corazón, todos compasivos, todos fraternal, todos misericordiosos y todos amigables. Todo esto el apóstol lo dice en plural, porque en la iglesia de Cristo nadie puede quedarse al margen de este mandamiento y sentirse que puede ser una excepción. Por eso, todos. En el versículo 8 les dijo qué quería que hicieran, mientras que en el verso 9 se para frente a ellos para decirles lo que no quería que hicieran. ¿Ve usted la estructura de sus enseñanzas? En el 8, lo que quiero que hagan. En el 9, lo que no quiero que hagan. Que no devolvieran, les dijo. Que no devolvieran mal por mal. Es que cosas así, cuando un creyente devuelve mal por mal, pues no nos queda eso a los hijos de Dios. Y un creyente se ve muy mal haciendo eso. Y les dio una buena razón. Dice, es que fuimos llamados a la salvación para ser poseedores de bendición. Y yo digo, ¿poseedores de bendición? ¡Qué declaración tan extraordinaria! En la misma manera como usted puede adquirir una propiedad que se le da en herencia. Luego entonces, la bendición de Dios está en nosotros. Es nuestra. Sí, cierto. Pero eso tiene una lógica. Miren, mis hermanos, que si tenemos la bendición de Dios como una posesión, ¿qué sentido tiene hacer el mal? ¿Ve usted lo que Pedro está planteando? Si tenemos en nosotros la bendición de Dios como una posesión, ¿qué sentido tiene hacer mal por mal? ¿Qué sentido tiene responder maldición con maldición? Como si de esta manera ustedes se defendieran. Como si una maldición pudiera hacer algo contra nosotros. Ponga su corazón en lo que Pedro está diciendo. Hacer eso, hermanos, sería algo sin razón. Y el apóstol, para dar fuerza a lo que ha dicho, es que se trae desde el antiguo tiempo el Salmo 34, 12 al 16, que ratifica lo que él ha dicho. Que el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal. No le dé libertad a su lengua para responder, pero sus labios también no hablen engaño. Y lo dice como si ver buenos días fueran cosa sumamente fácil. Imagínense, en medio de esa vida que llevaban en el extranjero, en un mundo pagano, hostil,
Pedro les está diciendo que vivir una buena vida y ver buenos días era cosa sencillamente fácil. Pues esa es la idea. ¿Quiere ver en su vida buenos días? Que le vaya bien. O dicho de otro modo, ¿no quiere ver en su vida esos días donde nada es agradable, en los cuales usted no tiene motivos para hacer fiesta, no tiene motivos para alegrarse? Sencillo, dice el Salmo que cita Pedro: refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Porque entonces, si usted refrena su lengua del mal y sus labios no hablan engaño ni maldición por maldición, entonces es cuando se nota y sobresale la bendición que hay dentro de usted. Y yo digo, ¿solo eso? Bueno, ese es un lado de aquel famoso no hagas esto. Pero hay también el sí haz esto. ¿Qué cosa? Busca la paz y síguela. ¿Buscarla? Sí, porque la paz, mis hermanos que me escuchan, no es posesión de los ociosos, es posesión de aquellos que la buscan. Pero, ¿qué cosa garantiza? Aquí es donde está una cuestión muy preciosa. Ya Pedro nos ha dicho que si hacemos esto o esto, nos resulta esto otro. Pero entonces nos está citando la Escritura. Y la pregunta sería, ¿qué cosa, Pedro, qué cosa garantiza que si haces eso, sucede esto otro? ¿O sucede esto? El mismo Salmo, diría Pedro, lo explica. Y dice que hay tres cosas que son la garantía de que sí se consiguen los buenos días. Una, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Primera cosa. Y eso quiere decir que Él se entera, está al tanto, porque lo está viendo a usted. Y en vez de verlo responder mal con mal, lo ve buscando la paz. Él ve su afán. La segunda cosa, porque sus oídos están atentos. Ya lo ve, ahora lo oye. ¿Atentos a qué? A lo que usted dice bajo esas circunstancias. Lo oyó. Y no escuchó de usted que hubiera respuestas engañosas, ni maliciosas, ni revanchistas. ¿Sabe qué oyó el Señor de usted? Oyó su oración. Alabado sea Dios. Le escuchó bendecir a pesar de los males recibidos. Eso es buscar la paz. Y lo último, porque el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. Qué conclusión tan extraordinaria. Mire qué fuerza imprime el apóstol a esa declaración. El rostro del Señor está sobre o encima de los que hacen mal. Y por supuesto, de los que hacen mal a los creyentes, puesto que ese es el tema que está tratando. El sufrimiento en que son sometidos los creyentes. De eso está hablando el apóstol. La idea entonces es que esas ofensas, como Dios lo ve a usted y lo oye, y se enteró de las ofensas y de los males, esas ofensas Dios las hace suyas. Se solidariza con usted y se hace cargo de esos que hacen mal y se alegran con hacerlo, se solazan con hacerlo. Pero entonces esto tiene un sentido extraordinario.
El planteamiento que el apóstol Pedro está haciendo sería algo como esto. Miren, hermanos, si eso es así, que Dios se hace cargo de ese problema, ¿para qué quiere usted hacerse cargo de eso? Y es así como el apóstol ha resuelto esta cuestión de los que nos hacen mal. Y de veras qué interesante. Si Dios está enterado y Él se solidariza y se hace cargo de ese problema, ¿para qué quiere usted hacerse cargo de eso? Y nos ha llevado a una vida de paz. Pues la idea es que el Señor ve de frente a los que nos agravian. Sin embargo, eso no debe llevarnos a un error de interpretación. Porque el apóstol en ningún momento ha afirmado que nadie logrará hacernos daño. Lo que ha dicho es que por encima de cualquier daño, a pesar del mal que nos hagan, tendremos paz. Y la paz sobrepuja todo entendimiento. Una paz que ante ese mal que padecieron, parecería que se escapaba de sus manos esa paz, pero usted la conservó. Y tiene que cuidarse la paz, porque la paz es elusiva, volátil, fácil se va, fácil se pierde. El agravio indigna si se indigna. Y aquí se deja ver una cuestión preciosa en esta administración que el apóstol Pedro nos está haciendo a los creyentes. Que sí es posible, en la indignación que el creyente puede sentir por el mal que le han hecho, se ve inclinado a responder de igual manera, en el clásico ojo por ojo y diente por diente, que en el cristianismo no es valedero. Mal por mal. Porque aún con toda esa indignación, ese creyente frenó su lengua, porque sabía que si volvía maldición por maldición, perdería su paz. Y decidió conservar su paz. Decidió correr tras la paz. Por eso dice, busca la paz y luego síguela. No quiso perderla. Escúcheme bien. No quiso perder su paz ocupándose de la venganza, ocupándose del mal. Porque Dios, dijo Pedro, se estaba ocupando de eso. Me parece admirable qué gran consejo de vida nos ha dado el apóstol. Y esto viene porque en el verso 14 el apóstol explora un caso hipotético y dice, mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Si alguna cosa, por eso dije hipotético, si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Note ese más también. Y ese también es un adverbio que se usa para significar semejanza. Que sería como si Pedro dijera, les he hablado que se apartan su lengua del mal. Y si buscan la paz, no dedicándole tiempo a la ofensa, es del todo seguro, mis hermanos, que van a disfrutar muchos de esos buenos días que Dios les ha prometido en su palabra. Alabado sea Dios. Pero echa mano de ese también, que sería de igual manera. Si alguna cosa padecéis, déjeme decirle, llamarían a eso como días malos.
En otras palabras, si están padeciendo por el bien, ¿pueden llamar a eso días malos, mis hermanos? Si usted lo llamara así, sería una verdadera contradicción. A ver, déjeme, porque ¿cómo se puede ser bienaventurado ese día de la ofensa y al mismo tiempo decir que fue un mal día? Si ese supuesto mal día que le trajeron los que no conocen a Dios, Pedro lo llama bienaventuranza, y la verdad es una cosa o es la otra. O es un día de bienaventuranza o es un día de desgracia. ¿Usted qué dice? Pedro dice que cuando somos ofendidos por hacer el bien, no es una desgracia, sino que es entrar en una bienaventuranza. ¿Cómo lo interpreta usted? Pero además vea cómo lo dice el apóstol. Dice, si alguna cosa padecéis, es decir, si llegara a suceder, o dicho aún de otra manera, aun cuando llegaran a padecer. Es un adjetivo que numéricamente no representa muchas cosas o muchos padecimientos. Ese si llegara a suceder no está hablando de un padecer constantemente, de ninguna manera, sino más bien deberíamos llamar a eso como la excepción de la promesa. ¿Cuál promesa? Pues de la que habló en el versículo 13. ¿Quién os podrá dañar si vosotros seguís el bien? Porque ese padecimiento es si alguna vez, que no significa padecer siempre. Sin embargo, el apóstol busca que no quede la idea que el creyente no padece. Lo que establece es que el creyente no será dañado. ¿Pero en qué quedamos? Lo que nos lleva a decir, por fin, ¿el creyente es dañable o no es dañable? Por supuesto que sí puede ser dañado por el mal, porque el mal es un hecho que se consuma. Pero si aún con todo y eso, ese creyente sigue haciendo el bien, es prueba evidente que el mal no logró nada contra él en su vida anímica o en su vida pensante. Alabado sea Dios. Entonces, ¿cuál daño logró hacerle el mal? Debo decir emocionado, ninguno. Todo esto para que nadie se vaya a sentir defraudado de si Dios ha tenido cuidado de usted o no ha tenido cuidado. Porque no dice la Escritura, ¿acaso, mis hermanos, no dice la Escritura que es necesario que entremos al reino de Dios con gran combate? O como dice el escritor de Hebreos a los hermanos en el capítulo 10, versículo 34, dice lo que les dice: el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo. Oiga, extraordinario. ¿Alguno de ustedes, que mis hermanos que me escuchan, se sienten muy gozosos por el robo de sus bienes? Creo que no. Pues estos sí se gozaron porque les robaron sus bienes por causa de su fe gloriosa en Cristo Jesús. Por eso es que ha dicho el apóstol Pablo: mas si alguna cosa padecéis por hacer bien, si se padece por causa de la justicia de Dios. Espere, entonces Pedro acaba de introducir una cuestión más.
Y es esta, mis hermanos, que le hemos dado importancia al padecimiento. Y cuando el creyente le da demasiada importancia al padecimiento, cae al final de cuentas en la autoconmiseración. ¿Cómo sufro? ¿Cómo lucho? Pues el factor dominante, quiero que usted lo sepa en esta carta de Pedro, aunque habla del padecimiento, el factor principal dominante no es el padecimiento, sino la causa del padecimiento. Y la causa es cuando se sufre por la justicia de la fe, porque usted no comparte la vida de los demás. Si es así, dijo Pedro, sois bienaventurados, porque ese padecimiento, porque ese rechazo, porque ese maltrato no puede quitarnos la bendición que la tenemos por herencia. Oye, esta es una cosa maravillosa. Si yo tengo la bendición de Dios como herencia, yo no sé por qué siempre están hablando de maldiciones. ¿Acaso no dijo Pedro alguna cosa nos puede dañar? Que maldigan, que maldigan. Esas maldiciones no están por encima de la bendición que tenemos por herencia, que está en nosotros. Al contrario, exalta. La hace más vistosa la bendición. Por lo tanto, mis hermanos, yo espero que esta enseñanza les bendiga. En la última cláusula les dice, por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados. Es decir, no teman por el temor, por lo que ellos quieren causarles. No se turben. Y ahora el apóstol Pedro apela de nuevo a la palabra. Qué bonita manera de predicar y de enseñar, siempre apoyándose en lo que estaba escrito. Y ahora se va con Isaías y propone, por tanto. ¿Y qué es ese por tanto? O por esta cantidad de cosas sería. Por esta cantidad de cosas. No temáis por el temor de ellos, ni os conturbéis. Es decir, que el temor que ellos inspiran ante esta bienaventuranza debe perder su poder atemorizante. Si tengo la bendición de mí, de Dios en mi persona, en mi alma, y soy bienaventurado, ¿en qué manera puede tener poder su temor? Porque la verdad es que solo Dios ha de ser temido. Y si alguno teme a Dios, ¿de quién más ha de temer? De nadie. Entonces, mis hermanos, ¿qué se debe hacer? Mire lo que dice el versículo 15. Para contestar el qué se debe hacer. Dice el versículo 15. Sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para responder con mansedumbre, porque se supone que la pregunta que nos hacen no son a veces muy amables y no podemos responderles en el estado de ánimo con que ellos nos preguntan. Están siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia, jamás con una ironía ni con burla. A cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mire lo que ha dicho Pedro. Pero ¿qué cosa es santificar al Señor Dios? ¿Cuántas veces hablamos de eso? Pero ¿qué cosa es santificar al Señor Dios? Pero en este pasaje en particular, en este, mire nomás qué precioso. En griego significa, por supuesto, indiscutiblemente, separar
al Señor Dios. Fíjese bien, santificad a vuestro Dios en vuestros corazones. Significa separar nuestro corazón para que Dios lo use como si fuera su trono. ¡Qué hermosura! ¿Cómo siente su corazón, mi hermano, esta mañana con estas versiones de la fe? En medio de esas infamias, en medio de las injusticias, ¿usted reacciona de esa manera? Con gran paz, no responde mal por mal, y cuando lo cuestionan, su respuesta es tranquila, es la de un hombre preparado para responderle. Imagínense, santifiquen al Señor Dios en vuestros corazones, que el corazón nuestro, mis hermanos, dice, es como si fuera su trono. Y si eso es así, puesto que la Biblia dice que Dios mora en nosotros, que somos su templo, entonces es congruente con lo que Pedro ha dicho. Y si eso es así, adquieren sentido otras de las implicaciones que en griego tiene eso de santificar al Señor Dios en vuestros corazones. Y es que la persona que hace eso, escúcheme bien, deja de ser una persona común. Y si el creyente hace eso, de darle su corazón por trono a Dios, ese creyente no es un creyente común, ordinario, si se vale la expresión. ¿Por qué razón? Porque al tener Dios como trono esa vida, en medio en donde esté, habrá de reconocerse en ese creyente el señorío de Cristo, su presencia. Ese creyente tendrá presencia y tendrá peso, porque Cristo, porque Dios tiene su trono en ese corazón. Y por reverencia y honor al Señor, ese creyente no ha de hacer cosas deshonrosas ni ofensivas ante aquel que está en el trono de su corazón, en el trono de su vida, en su alma, en su vida interior, en sus sentimientos, en sus pensamientos, en su reflexión, en su voluntad. El Señor señorea, porque se le ha dado nuestra vida por trono al Dios del cielo. Qué gran cuestión ha presentado el apóstol Pablo. Pero hay un problema. Hay un problema. Que si hay creyentes que no son creyentes comunes, algo así como creyentes dimensionados, pues creyentes no comunes. Si hay creyentes no comunes, implica que ¿acaso sí hay creyentes comunes? ¿Usted qué diría? No me vaya a decir es que Cristo nos compró a todos por el mismo precio, eso es indiscutible. Pero en la práctica, está hablando Pedro de la práctica de ese creyente. ¿Hay creyentes comunes? Sí, sí los hay. Sí los hay. Aunque debo reconocer que en la Escritura no existe la idea de creyentes comunes. ¿Por qué razón? Porque ese no es el ideal divino, sino creyentes que su presencia manifieste al Señor. Pero no se puede ignorar entonces que en la práctica sí hay creyentes comunes, ordinarios, que no van muy lejos, que no representan mucha presencia. Pero volvamos. Ahora el apóstol ve que ese creyente que no hizo mal, fíjese bien, ese mismo creyente que no hizo mal, pero que fue agraviado, resulta que ahora se atreven
a pedirle razón de su fe, que dé razón de la esperanza que hay entonces en ellos. Es decir, la conducta de él obligó una pregunta muy necesaria. Entonces explícame, ¿cuál es la fe que hay en ti y cuál es la esperanza? Pero eso, dice el apóstol, no será problema. En realidad es la cuestión. Pedro dirá, no hay problema, porque estos hermanos son creyentes no comunes. Y me sorprende, porque el apóstol Pedro está diciendo que eso no es suficiente. No nomás es suficiente ser un creyente. Y ahora manifiesta cómo es que se debe testificar de la fe gloriosa de nuestro Señor Jesucristo a aquellos que nos han hecho mal. Dice que hay que estar preparados para responder. Pero que dar razón exige conocimiento. Conocimiento en las cuestiones de nuestra fe gloriosa. Conocimiento en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. El creyente tiene que ser un conocedor. Es una cuestión fundamental que hemos predicado por 53 años. El creyente no debe ser un neófito, debe conocer las cuestiones de la fe, conocer la doctrina de Jesucristo o entender a Cristo doctrinalmente. Y si conoce, puede satisfacer a cualquiera que le repita razón, no solo de su fe en la persona de Jesucristo, porque lo habrá de lograr para sembrarle fuertemente el mensaje, para mostrar y engrandecer a Cristo ante esa gente. No solo testificará de la fe en la persona de Jesucristo, sino también hablará de la esperanza, porque le preguntan también, ¿y qué cosa es esa fe? Pero luego eso que ustedes le llaman esperanza, ¿y qué es esa esperanza que ustedes tienen? Tenemos el encuentro con Cristo, cosa que habrá de suceder un día, muy pronto, cosa que confirma no solo la necesidad, sino la obligación de que cada creyente sea un profundo conocedor de la fe. Pues como se decía en el antiguo tiempo, mire qué preciosas expresiones de esta gente. Se decía en el antiguo tiempo que ignorar las Escrituras era lo mismo que ignorar a Cristo. ¿Le parece cierto esto, mi hermano? ¿Le parece esto una verdad a la que tiene usted que poner sus ojos? Que no conocer la doctrina, decían, era lo mismo que no conocer a Cristo. Porque usted me ha oído decir quizá muchas veces, a Cristo hay que entenderlo también doctrinalmente. Cuando Cristo nos salvó, tuvimos una experiencia y conocimos a Cristo experimentalmente. Pero luego, al aprender la fe, la doctrina, aprendemos a conocerlo doctrinalmente. ¡Qué belleza! ¡Qué preciosidad es la doctrina! Que hoy está tan estigmatizada. Yo le ruego que modifique su apreciación sobre el valor de la doctrina. Porque bien decían, el que no conoce la doctrina es como si no conociera a Cristo. De la tal manera que solo el que conoce la fe puede responder eficientemente y convencer, en algunos casos, sobre la razón de su fe. Pues quien quiere dar razón de la fe sin conocimiento, puede ser que él mismo se extravíe o se confunda.
a ese creyente lo confundirá también, o a ese no creyente que le está pidiendo razón de su fe y su esperanza. Pero Pedro dice que lo haga con mansedumbre, que su respuesta no solo sea correcta, porque luego a veces el creyente se apoya en aquello que dijo el Señor Jesús, que el Espíritu Santo nos daría palabras. Sí, muy cierto, muy cierto. Pero usted tiene que ser por su parte un conocedor, y el Espíritu Santo organizará las respuestas. Por supuesto que sí. Y aquellas que no estén a su alcance, entonces caerán bajo la soberanía operativa del Espíritu de Dios. Pero eso no implica que usted se conserve un ignorante en la fe. Que su respuesta no solo sea correcta, sino que esa respuesta no sea un celo amargo que se exalta. Que su respuesta no exprese un reproche amargo ante el no creyente. Que no sea, por supuesto, el arrebato de un orgullo. Que no sea una arrogancia sus palabras. Como aquello que sería cuando alguien le dijo: a mí en este momento estoy sufriendo, pero tú, miserable pecador, te espera el infierno bien caliente. Oiga, discúlpeme, esa no es una respuesta. Porque la respuesta que damos en Cristo no deben ser impertinencias. Debe ser una respuesta cortés, amable, razonable, inteligente y creíble. Pero Pedro usa la palabra siempre. Estar siempre, dijo Pedro. ¿Siempre qué? Siempre preparados. ¿Preparados para qué? ¿Para responder a todos? No, no dice eso. Pues la palabra siempre queda limitada solo a la preparación. Pero no hay obligación ciertamente de darle razón a algunos. Algunos blasfemos, que son malintencionados. Por eso alguna versión lo dice de esta manera: a responder con mansedumbre y reserva. La primera, para responder con cortesía, y la segunda, para establecer que no debe dejarse de lado la prudencia cuando estamos dando respuesta y dando razón de nuestra fe. Tenemos que ser inteligentes. Pues ¿acaso no está escrito en Mateo 10:16 que no se echen las perlas a los puercos porque las baten? De tal manera que el apóstol Pedro ha dado toda una cátedra, nos ha enseñado toda una tesis que a mí me parece maravillosa. No se sienta, si usted por hacer el bien es injuriado, no se sienta desafortunado. ¿Por qué razón? Porque la bendición de Dios está en usted, y la maldición, que venga de donde venga y como se le llame, no puede nada contra nosotros. Si esto lo pusieran muchos creyentes en su corazón, no andarían batallando con sus supuestas maldiciones ancestrales. Somos llamados para salvación, para heredar la bendición como una posesión. La tenemos. Y entonces, si tenemos eso, ¿por qué entregarle nuestra atención a las maldiciones y las infamias y a las injurias? ¿Por qué razón? Dijo Pedro. Porque el Señor está atento. Y entonces, al ver que usted no se hizo cargo de esas infamias, Él se hace cargo. Y si Él se hace cargo, ¿para qué se quiere hacer usted cargo de eso? Sería verdaderamente ocioso, sería poco inteligente. Lo que ustedes deben hacer, dijo Pedro, es buscar que su vida espiritual, que su interior, que su alma
se convierta y la entreguen a Dios como un trono, donde Él reine, donde Él se siente. Y cuando un creyente vive de esa manera, que Cristo reina en él, que Dios reina en él, donde Él esté, ese creyente tendrá validez, valdrá definitivamente, pues Cristo valió siempre donde quiera. Que esta mañana, mis hermanos, este comentario, esta reflexión construya su vida y usted haga un alto, corrija eso, no olvidando, no responder con maldición a nadie ni con injuria, porque usted tiene la bendición y ninguna maldición supera el valor de la bendición de Dios en usted. Así que esta mañana, mis hermanos, yo espero que usted haya tomado en su corazón estas perlas de gran precio y pueda decir: hermano Ramos, yo le ruego al Señor, y esta mañana permítame también orar con usted y decirle: Señor Jesús, que esta enseñanza de la palabra entre en el corazón de muchos creyentes y la pongan en práctica, porque eso les da paz, porque eso, Señor, los hace bienaventurados. Padre eterno, porque he encontrado en mi vida ministerial que mucho pueblo vive amargado, cuando que la bendición de Dios está en sus corazones, pero permite que la bendición que hay se manifieste en sus vidas. Te lo ruego por Jesucristo, el Señor nuestro. Que Dios los bendiga, mis hermanos y hermano Isaí. Muchas gracias. Que el Señor le guarde. Amén. Gracias, pastor, por esta enseñanza muy preciosa, porque hay una causa bendita. Y damos gracias a Dios por este comentario, por esta enseñanza basado en la primera carta de Pedro, capítulo 3, del 13 al 16, en el cual el pastor se estuvo desarrollando, entregándole a usted el pan de vida. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes la fiel sintonía, su preferencia, ya que es importante la palabra que llegue a tiempo y nos bendice. Como dice, somos bienaventurados. Así es que el día de hoy agradecemos a cada uno por esta sintonía que nos hace cordialmente invitar al pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, los lunes, los miércoles y los viernes a esta hora, esperando que sea de bendición para su vida. Como decía, la doctrina es bien importante, es lo básico del cristiano. Aquellos que estamos en este caminar tenemos que tener fundamentos, y este es uno de los fundamentos por esta causa bendita. Le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y queremos darle gracias a usted que lo hace posible, que pueda sintonizarnos. Aquí tenemos la información en la cual usted puede escribirnos o mandar su texto o su mensaje a través del WhatsApp o también a través de un correo electrónico. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Así es. Bueno, este anuncio es para recordarle a usted que estamos los lunes, miércoles y viernes. También, si usted quiere mandar algún texto, lo puede haciéndolo al 704 con el número 634-6706. Una hermosa carta donde el pastor Natividad Ramos está desarrollando lo que es la vida de una buena conciencia y tener una buena causa que es en Cristo Jesús. Vamos a escuchar una preciosa alabanza donde dice que digno es el Cordero de Dios. Así es que escúchenla. Ya regresamos en un momento más con la información del programa.
Juan vi al Señor en su gloria, no era el mismo que vi en Nazaret, no arrastraba un pesado madero, no vi clavo en sus manos y pies, ángeles del cielo le seguían, cabalgaban un blanco corcel, de su boca una espada salía, y en su frente corona de un rey, sus ojos llamas de fuego, su rostro era el mismo sol, sus pies de bronce bruñido, de arcángel era su voz. Había un león y un cordero ocultos bajo su piel, llevaba sobre sus hombros la salvación de Israel. La, la, la. De bronce bruñido, de arcángel era su voz, las naciones de la tierra se postraban ante él, lo vi sentado en su trono, lleno de gloria y poder. De nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.